Capítulo número 4, derivada y aplicaciones. Objetivo: el alumno aplicará la derivada de una función real de variable real. Recuerden, x real, la variable real, y la función real quiere decir que f de x también es real. En la resolución de problemas. Bueno, no nos dice mucho, nada más nos dice que vamos a utilizar la derivada para resolver problemas, pero no qué tipo de problemas. Vamos a comenzar con la definición en un punto. Interpretación física y geométrica. Distintos tipos de notaciones que vamos a estar utilizando y cálculo a partir de la definición y función derivada. Derivación de suma, producto y cociente de funciones, es decir, aquí estamos viendo operaciones. Derivación de una función elevada a un exponente racional, es decir, a un exponente fraccionario, lo cual implica también raíces. Derivación de una función elevada a un exponente real y a otra función. Es decir, aquí ya estamos en el 4.2 viendo fórmulas de derivadas. En el 1 son definiciones, en el 2 ya reglas de derivación. Después, derivación de una función compuesta, regla de la cadena, es decir, composición de funciones, pero derivada de esa función composición. Y lo que es la regla de la cadena, derivación de una función inversa. Aquí de las principales operaciones en el capítulo número 2, que fueron inversa y composición, vamos a ver sus derivadas. Después, derivada de funciones trigonométricas directas inversas y también de las funciones hiperbólicas directas inversas. Vamos a ver cuáles son esas reglas de derivación para las funciones trigonométricas circulares e hiperbólicas. Acabamos de ver nosotros límites laterales y continuidad. Pues vamos a ver definición de las derivadas laterales, que tiene que ver también con límites laterales, y la relación entre derivabilidad y continuidad. De lo que acabamos de ver, continuidad, ¿qué tiene que ocurrir para que también sea derivable la función y no nada más continua? Después, derivación de funciones expresadas en forma implícita y paramétrica, es decir, no nada más en forma explícita, todo lo que acabamos de ver con anterioridad, del 4.2 al 4.5, sino también en forma implícita y paramétrica. ¿Sale? Después, derivación y cálculo de derivadas de orden superior, es decir, si derivo más de una vez una función, se habla de una segunda, tercera, cuarta derivada, así hasta una derivada enésima. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con estas derivadas de orden superior. Y si ustedes se dan cuenta, del 4.2 al 4.7 es estar derivando nada más. Después, hablaba en la resolución de problemas el objetivo. Así que en el 4.8 se habla ya de aplicaciones geométricas de la derivada. Dirección de una curva, ecuación de la recta tangente de la recta normal y ángulo de intersección entre curvas. Aquí vienen entonces las primeras aplicaciones de la derivada ya en la solución de problemas. Estos problemas van a ser problemas geométricos en el 4.8, ¿sale? En el 4.9 ya se habla de aplicaciones físicas de la derivada, ¿sale? Como razón de cambio de variables relacionadas. Y aquí veremos entonces problemas de aplicación física. Así que el fuerte es 4.8 y 4.9. Concepto de función diferenciable y diferencial e interpretación geométrica. La derivada como cociente de diferenciales es el 4.10 y con eso cerramos el capítulo. Los puntos fuertes van a ser 4.8 y 4.9. Aquí se van a ver problemas físicos y geométricos. O bueno, geométricos en el 4.8, físicos en el 4.9. ¿Vale? Pues vamos a comenzar. Voy a hacer un poquito más chico esto. Definición de la derivada de una función en un punto, interpretación física y geométrica, notaciones y cálculo a partir de la definición y función derivada. Todo el 4.1 que les decía es la parte teórica. La derivada de una función en el punto x sub índice 0 es el valor del límite de la razón de cambio de la variable dependiente respecto a la variable independiente. La variable dependiente es y respecto a la variable independiente que es x. Es decir, un delta y entre un delta x. Cuando el incremento de la variable independiente, es decir, delta x, tiende a 0. ¿Qué es lo que tenemos aquí nosotros? El límite de delta y entre delta x cuando delta x tiende a 0. Y esto lo llamamos entonces la derivada de la función en el punto x subíndice 0. Y se define entonces como el límite de, ¿qué es delta y? Delta y es esta resta. Y vamos a verlo en la gráfica. Me dice que es x0 más delta x, ¿sale?
evaluado en la función. Y eso, pues lo voy a ver como este valor de y evaluado en f de x, es decir, f de x0 más delta x, menos f de x0, menos f de x0, es decir, para una función evaluada en un punto cualquiera, en x0, yo tengo su correspondiente y, ¿sale? Sustituyo este valor de x, que le llamo aquí subíndice 0, y obtengo el correspondiente de y. Si a esto le sumo un incremento, a x0 le sumo un delta x, pues obtengo x0 más delta x. Y eso también sustituido en la función me va a dar un correspondiente valor de f de x0 más delta x. ¿Sale? Ahora, ¿qué es entonces la derivada? Este delta y que tengo yo sobre delta x. Ahora, cuando es grande el valor, lo que tengo yo es una recta secante. Si este valor se va convirtiendo cada vez más pequeño hasta volverse cero, permítanme copiar esto rapidísimo aquí, nada más para explicar con un par de rectas qué es lo que ocurre. Aquí estamos viendo que esta recta es una recta secante, es una recta que corta a la curva, perdón. Pero ¿qué es lo que pasa si este incremento se va haciendo cada vez más pequeño? ¿Qué es lo que nos dice la definición? Cuando delta x tiende a cero. Aquí voy a poner nada más una segunda recta y vamos a poner una recta aproximada a este x0 más delta x, es decir, cuando delta x todavía sigue siendo un valor mayor a cero, sigue siendo una recta secante, sigue cortando por la parte de adentro. Bueno, el puntito no me quedó mucho hacia donde está la recta. ¿Qué es lo que pasa si cada vez este incremento se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta llegar idealmente al valor de delta x cuando delta x tiende a cero? Cuando tiende a cero, entonces, la recta de ser secante se convierte en tangente. Y entonces cuando el incremento tiende a cero en el denominador, voy a remarcar nada más esta recta que ya teníamos aquí en color café. La voy a poner ahorita en color rojo para que sea más evidente. Pues entonces esta recta que está aquí y que se señala acá también, se convierte en la recta tangente en el punto en cuestión. ¿Sale? Porque entonces este punto que yo tenía lejos del punto inicial, x0 más delta x, pues ya lo llevo exactamente al valor de x0. Y entonces, ya cuando delta x tiende a 0, pues el punto inicial y el punto final están justo en este mismo punto. Y la recta de ser secante se convierte en tangente, ¿sale? Y la definición, entonces, de la derivada en un punto dado es la pendiente de la recta tangente en dicho punto, ¿sale? Eso es lo que nos está diciendo la definición aquí. Ahora, si nosotros lo analizamos aquí entonces, si delta x tiende a 0, pues entonces se está convirtiendo en la definición que habíamos visto nosotros previamente. Esto que tenemos aquí es delta y entre delta x, y delta x tiende a 0, pues entonces es la derivada en un punto dado, ¿sale? Entonces, lo que acabamos de ver nosotros, que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente en dicho punto, y tiene su interpretación física y geométrica. Puede ser, por ejemplo, conocer una velocidad. El siguiente ejemplo dice, sabemos que la velocidad de un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme es la relación de la distancia recorrida entre el tiempo empleado, es decir, velocidad es distancia entre tiempo. Y podemos poner nosotros a la distancia como una función del tiempo, y por lo tanto la velocidad será una función del tiempo entre el tiempo. Y con ello entonces pudiéramos conocer una velocidad promedio, como ese tiempo cero más un delta t, menos la función evaluada en el tiempo cero, tiempo inicial, todo esto dividido entre delta t, lo mismo que habíamos visto en la definición. Ahora en lugar de x estamos utilizando el tiempo como la variable independiente. Si esta velocidad la aplicamos al operador límite cuando delta t tiende a cero, entonces se obtiene lo que se conoce como velocidad instantánea, que es la velocidad en un momento en particular. Es decir, para un tiempo cualquiera yo puedo obtener su velocidad. Y esto sería la derivada
Es lo mismo que en el punto anterior, pero ya lo estamos empleando con el concepto de límite cuando delta t tiende a cero, y esto se conoce como la derivada en el tiempo de subíndice cero. Bueno. Geométricamente, ahorita nada más les puse un ejemplo de un par de este, interpretaciones físicas de la derivada, pero vamos a ver interpretaciones geométricas, las que había citado con anterioridad. Conocer la pendiente de la recta tangente es la inmediata, porque es la definición de derivada, pero también vamos a estar viendo el ángulo de intersección entre dos curvas o dos funciones para nosotros. Vamos a estar viendo la pendiente no nada más de la recta tangente, sino la recta normal, etcétera. Vamos a ver distintas interpretaciones geométricas. Ahora, ¿qué notaciones vamos a estar utilizando nosotros? ¿Cuáles son las más usuales para definir a la derivada? Aquí les pongo yo una tablita con la definición y utilización de las distintas notaciones, Lagrange, Cauchy, Leibniz y Newton. Vamos a estar utilizando casi siempre la de Lagrange y la de Leibniz, aunque no vamos a dejar de utilizar la de Cauchy también. La de Newton prácticamente no la vamos a estar utilizando, porque esto en derivadas de orden superior tiene su limitante. Tiene únicamente su notación hasta derivadas de orden 3. Así que bueno, Lagrange, Cauchy y Leibniz son las que vamos a estar utilizando más. Y quizá la que más sea la de Lagrange. Vale. Cálculo de la derivada a partir de la definición. Lo que se conoce también como el método de los 4 pasos y que probablemente ustedes hayan visto ya en el bachillerato también. Vamos a ver un par de ejercicios. Obtener el valor de la derivada de la función f de x igual a x cuadrado en el punto de coordenadas 2,4. Bueno, si yo derivo de lo que yo conozco con anterioridad, yo sé que la derivada de x cuadrado es 2 veces x. Evaluada en x igual con 2, sería 2x. Cuando x vale 2, 2 por 2, 4. Que es a lo que vamos a llegar con esta regla de los 4 pasos. Bueno, la definición de la derivada entonces sería la derivada evaluada en 2. Es delta y entre delta x, como lo habíamos visto cuando delta x tiende a 0. Y esto sería f de 2 más delta x menos f de 2 sobre delta x. Ahora, al evaluar en la función x al cuadrado, pues entonces lo voy a poner elevado al cuadrado. Sería 2 más delta x elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado sobre delta x. Desarrollando este primer binomio, sería cuadrado el primero, doble producto del primero por el segundo y cuadrado del segundo, que son estos tres términos que tengo aquí. 2 al cuadrado, 4. Doble producto de 2 por delta x sería 4 delta x más cuadrado del segundo sería más delta x elevado al cuadrado. Y esto, menos 2 al cuadrado, que es menos 4. Observo que 4 que suma y 4 que resta se cancelan, primer y último término, y me queda nada más 4 delta x más delta x al cuadrado. ¿Sale? Todo esto entre delta x. Ahora observo yo que se puede factorizar un delta x en el numerador. Si lo factorizo, me quedaría delta x que multiplica y que divide se van a cancelar. Y en el numerador me quedaría únicamente 4 más delta x, que es lo que tengo en el siguiente paso, cuando delta x tiende a 0. Entonces, si delta x tiende a 0, este valor tiende a 0 y me queda únicamente la constante que es 4, como ya lo habíamos calculado desde el inicio. Ahora, si no lo evaluamos en un punto, si nada más queremos calcular la derivada de x cuadrada a través de la regla o método de los 4 pasos, pues entonces no lo vamos a evaluar en 2, sino queda únicamente la derivada de la función en x. Cuando delta x tiende a 0, la misma definición, y entonces utilizamos el término cuadrático de x cuadrada para esto elevarlo al cuadrado. Entonces sería lo mismo, un binomio al cuadrado que sería x cuadrada más 2 veces x por delta x más delta x al cuadrado. Aquí hay un error en las notas. Es cuadrado el primero, x cuadrada. Aquí tiene que ser x cuadrada. Doble producto primero por el segundo, 2x delta x. Aquí está esto bien. Cuadrado del segundo, delta x al cuadrado. Aquí está bien. Así que este término está mal nada más, por favor. Para que aquí le pongan un cuadrado en las notas y yo trato de cambiarlo a la brevedad. Así que nuevamente el primer término y el último se van a cancelar, entendiendo que el primero es x al cuadrado. Y me queda únicamente 2x delta x más delta x al cuadrado, que es lo que tengo yo aquí. Nuevamente se puede factorizar delta x para que delta x que factorizado esté multiplicando con el que divide se cancelen. Y entonces en la factorización
aquí quito delta x, aquí quito un delta x y me queda 2x más delta x, que es lo que tengo yo aquí a continuación. Cuando delta x tiende a 0, pues entonces me queda simplemente este término que no depende de delta x, 2x. Pues sí, sabíamos nosotros que la derivada de x cuadrado es 2 veces x. Bueno, esa es la definición. No lo vamos a estar haciendo nosotros así. Lo que nosotros vamos a hacer es emplear ya las reglas de derivación. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una función cuando se deriva? Se le conoce como función derivada y sigue las siguientes reglas. Si una función tiene derivada en un punto en su dominio, entonces se dice que es derivable en el dominio. Si una función tiene derivada en todos los puntos de un intervalo abierto, entonces se dice que es derivable en ese intervalo. Ahora, el dominio de la función derivada es un subconjunto de la función que la origina, de la función que voy a derivar. Así que el dominio de la función derivada es un subconjunto del dominio de la función como tal. Y en el 4.2 ya vamos a ver nosotros las reglas de derivación, habíamos dicho, y vamos a empezar a derivar. Y nosotros vamos a estar distintas notaciones para estas reglas de derivación. Ahora, nosotros vamos a estar utilizando aquí para estas reglas de derivación, creo que después las voy mezclando. Sí. Si ustedes analizan, ¿vale? Estoy utilizando la notación de Leibniz y después lo mezclo con la de Cauchy, ¿sale? Todo esto es notación de Leibniz y ahorita ya lo vamos a ver y posteriormente lo mezclo. Y esto lo hago para irles preguntando las notaciones. Aquí estoy utilizando la de Cauchy. Y así lo voy a ir mezclando, ¿sale? Pero bueno, lo que nos interesa es entender cuáles son las reglas de derivación. Ay, perdón. Sale, listo. Vamos a empezar con estas reglas de derivación algebraica. La derivada de x respecto a x es 1. La derivada de una constante es 0. La derivada de una suma o diferencia de funciones es la suma o diferencia de esas respectivas derivadas, de cada una de las respectivas funciones. Ahora, todas estas funciones u, b y todas las otras funciones que yo pueda tener sumadas o restadas, todas tienen exactamente la misma variable independiente, que es x. Cuando ustedes entren a cálculo vectorial, van a ver estas mismas fórmulas de derivación, pero respecto de más de una variable, ¿sale? Es decir, cuando se tienen dos o más variables como variables independientes. Pero bueno, ahorita preocupémonos por estas reglas de derivación. Después, cuando se tiene una constante por una función, la constante se puede factorizar, como lo hacemos en los límites también, y eso multiplicará a la derivada de la función respecto a x. Cada que tengamos una u o una v, son funciones en términos de x, ¿sale? La derivada de x elevado a la n es n por x a la n menos 1, que es lo que empleamos nosotros para la derivada de x al cuadrado. Sería 2 por x elevado a la 2 menos 1, que es 1, 2x. Y bueno, en general así para x elevado a cualquier exponente. ¿Qué es lo que pasa si no tengo x? Si tengo yo una función cualquiera en términos de x, pues sería lo mismo prácticamente, n por u a la n menos 1, hasta aquí es lo mismo. Sin embargo, después de hacer este n por u a la n menos 1, es decir, el exponente multiplicarlo por la base y el exponente decrementarlo una unidad, tengo que multiplicarlo por la derivada de la función respecto de x. Digamos que esta regla de derivación, la número 5, sale de la número 6. Porque si mi función es x, y aquí yo cambio u por x, me quedaría n por x a la n menos 1 por la derivada de x respecto a x. Y eso ya vimos en la primera regla de derivación, que es 1. Así que podemos obviar la 5 y dejar únicamente la 6, entendiendo que la 5 entonces sale de la 6. Si tengo un producto, entonces sería, recuerden que este producto es de dos funciones en términos de x. Sería la primera función por la derivada de la segunda función respecto de x, más la segunda función por la derivada de la primera, ¿sale? Si tengo un cociente de funciones otra vez, sería entonces una función de x dividida entre otra función respecto de x, sería la función del denominador por la derivada de la función del numerador respecto de x, menos la derivada ahora del denominador
por la función que tengo en el numerador, ¿sale? Entre la función del denominador elevado al cuadrado. Casi siempre, para que sea más sencillo de decirlo, decimos el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo, dividido entre la función de abajo elevado al cuadrado. ¿Sale? O el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el numerador es una constante? Pues entonces se tiene la número 9. Pero nuevamente, la número 9 sale de la 8, así como la 5 salió de la 6, la número 9 sale de la 8. Basta con que nos aprendamos la 8 para sacar la número 9. Si tenemos una constante en el numerador, entonces imagínense que tenemos esta misma regla de derivación, la número 8, y sería entonces el de abajo por la derivada del de arriba. Pero si el de arriba es una constante, sabemos que la derivada de una constante es 0. Así que todo este primer término valdría 0 si el numerador es una constante. Después tenemos menos el de arriba por la derivada del de abajo, pues es esta misma parte de aquí. Siendo una constante, entonces nada más nos queda la diferencia en el numerador, esta segunda parte. Sería menos la constante por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Así que basta con que se aprenda la 8, la número 9 sale de la 8. Y finalmente la número 10, si tengo yo una raíz, ¿sale? En este caso una raíz cuadrada, sería 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de la función multiplicado por la derivada de la función respecto de x. Ahora, esta fórmula de derivación igual, y no se la aprenden, porque si yo tengo esta regla de derivación, u elevado a la n, yo sé que u es la función y n es un exponente, que en este caso puede ser también fraccionario, y una raíz es un exponente fraccionario. Pero si alguien se la quiere aprender y aplicarla de manera directa, pues ahí la pueden hacer sin problema alguno. Bueno, ahora sí preguntarles, ¿todo el mundo vio estas reglas de derivación en el bachillerato? Sí, maestro. Ahí Santiago, ¿sí? ¿Los demás? Sí, profesor. Sí, Más profesor. o menos. Sí. ¿Alguien no las vio? Cambio la pregunta. A ver, en la parte de seguridad, dejen el chat por si alguien no tiene micrófono disponible y me quiere poner en el chat si no las vio. ¿Alguien no vio estas reglas de derivación? ¿Alguna de estas 10 o las 10 que no hayan visto derivadas en el bachillerato? Díganmelo con toda confianza, por favor. Yo las vi muy rápido. Ok, lo viste muy rápido, Fabián. ¿Alguien más? Yo no me acuerdo bien de la 9. Ok, Yo las vi, pero igual muy rápido y casi no entendí. correcto. También Diego, Rodolfo me están poniendo que no las vio. Diego, Rodolfo que algunas no. José no las vio a fondo. Lo mismo que algunos compañeros que decían que las vieron de manera muy rápida, superficial. Claudia que las vio a medias. José que tampoco. Bueno, pues entonces no se preocupen, las vamos a ver todas y cada una de ellas aplicadas en los ejercicios. Les sugiero que hagan muchos ejercicios. Ahorita vamos a ver solo algunos por falta de tiempo y porque así lo tengo planeado en las notas, pero si ustedes gustan, les puedo buscar ejercicios de derivación. Se los dejo de tarea no para entregar, sino para que cada una de las personas que tengan dudas sobre algunas derivadas o que no lo hayan visto a fondo, me los manden ustedes por correo y yo se las voy revisando con mucho gusto. ¿Vale? Ahorita tengo, por ejemplo, planeado estas 7 para estas primeras reglas de derivación y entramos después a las exponenciales y logarítmicas y tendremos otros ejercicios, pero les puedo buscar series de ejercicios sin problema alguno y se las dejo. Se las subo al Classroom y ustedes las van haciendo y si tienen dudas respecto a alguna me van diciendo, ¿sale? Sí, Bueno, gracias. a ustedes. Vamos a copiar entonces estas reglas de derivación algebraica. Me voy a quitar la parte de la definición y vamos a poner estas reglas acá grandotas que se vean muy bien en el extremo de la derecha para ir haciendo nuestros ejercicios que copiaremos igual de las notas.
Ahí estamos. ¿Se alcanzan a ver bien ejercicios y las reglas de derivación? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, profe. Sale, vale. Muchas gracias. Pues vamos a empezar a resolverlas. Obtener entonces las siguientes derivadas. Nos vamos con la primera función, que es una función polinomial. Y es igual a 3x cúbica menos 1 medio de x al cuadrado más 5x más 7. Y aquí podemos emplear esta tercera propiedad donde yo separo cada una de estas derivadas que se están sumando y o restando, y entonces puedo aplicar las reglas de derivación de x a la n y al final de una constante, que sería la derivada de 7. ¿Sale? Bueno, pues entonces voy a aplicar la número 3. La derivada de una suma de términos de x es la suma de las derivadas por separado. Así que voy a derivar primero 3x cúbica. Y esto sería entonces x a la n. X sería, pues este término que tengo aquí, la base, 3x a la n, que es 3. ¿Sale? Y sería entonces n por x a la n menos 1. Sería el 3 que va a multiplicar a 3x y después le resto 1 al exponente. Voy a quitar estas flechitas para dejar de rayar. Entonces la derivada de y, ¿sale? Va a ser igual a lo siguiente. El 3x que tengo como base dice que lo multiplico por el exponente. Eso es lo que dice aquí. N, que es el exponente, por la base, por, bueno, sería en realidad la 6. N por U es 3x, no es x nada más, sino es 3x. Pero sería el exponente por la base es 3x, el exponente es 3, y elevado todo esto a la n menos 1. Entonces todo esto está elevado a la n menos 1, que sería a la 3 menos 1, que sería al cuadrado. Si esto yo lo simplifico, entonces me da 3 por 3x, 9 veces x, elevado a la 3 menos 1, que es al cuadrado. ¿Sale? De manera práctica, entonces decimos el exponente multiplica el coeficiente, 3 por 3, 9, y al exponente le resto 1, 9x al cuadrado. ¿Sale? Así lo vamos a ir haciendo más rápido. Quería explicar nada más cuál es el fundamento aquí, y lo vamos a hacer ya más rápido. ¿Sale? Sería exponente por coeficiente, 9x a la 3 menos 1 al cuadrado. Hacemos exactamente lo mismo en el siguiente término, 2 por menos 1 medio. El exponente por el coeficiente me da menos 1 por x menos x elevado a la 2 menos 1 elevado a la 1. Y si está elevado a la 1 por convención, simplemente pues no se escribe. Sabemos que ya está elevado a la 1. Después, más 5 veces x. Sería el exponente que es 1 por 5, me queda 5 por x a la 1 menos 1. X a la 0 es 1. 1 por 5, 5. O simplemente cuando veamos una x a la 1, quitamos la x y dejamos el puro coeficiente. Esa sería su derivada, ¿verdad? Así que sería más 5. Y la derivada de una constante es 0. Así que ya no escribimos nada más. La derivada sería 9x cuadrado menos x más 5. Ahora, imaginemos que esto nos piden hacer la evaluación en cualquier valor de x. Esto ya es más allá de lo que pide el ejercicio. Ahora, si pidiera la derivada de la función, por ejemplo, en 2, ¿cuál sería su valor numérico? Recuerden que esto sería la pendiente de la recta tangente en el punto específico. Y la pendiente se puede medir de manera numérica. Este valor numérico que estoy dando yo es el valor de x donde voy a obtener esa pendiente. Pues vamos a sustituir el valor de 2 en esta función derivada. Así que sería 9 por 2 elevado al cuadrado menos 2 más 5. ¿Sale? Donde veamos x, sustituimos el valor de 2, en este caso hipotético que estoy proponiendo. Ahora, 2 al cuadrado es 4 por 9, 36, menos 2 más 5. Y esto sería 34 más 5, 39. ¿Sale?
que sería el valor entonces de nuestra pendiente de la recta tangente en el punto específico. Vale, nosotros lo vamos a ver ahorita como un valor numérico que vamos a estar obteniendo si es que se pide evaluar en un cierto valor de x, ¿vale? Ahorita no nos preocupemos tanto por la interpretación geométrica, sino por la parte algebraica, el cómo hacer el cálculo de estas derivadas de las funciones. Ejercicio número 2 lo voy a hacer en otra tinta. ¿Qué regla de derivación utilizo para y que es igual a menos 4 entre x cuadrada más x menos 2? La de La la 8. división. La de la división, que puede ser la 8 La 9. o también la 9, muy bien, porque es una constante el valor que tengo yo en el numerador, ¿verdad? Cualquiera de las dos nos llevan exactamente a lo mismo. Entonces, ya sea que utilicemos la 8 o la 9, si fuera la 8, dice el denominador es x cuadrada más x menos 2 por la derivada de menos 4, pero la derivada de menos 4 es 0. Así que todo el primer término se vuelve 0, menos el numerador, menos 4, ¿sale? Aquí dice menos la constante, pues el menos de la regla y la constante que es menos 4. Yo sé que en el numerador entonces voy a obtener un más 4, ¿verdad? Porque es menos 4. Por la derivada del denominador respecto de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de mi denominador? 2x menos 6. Sí, 2x menos 6 sería el exponente por el coeficiente, 2 por 1, 2, x elevado a la 2 menos 1, 2x. Y después, cuando tenemos un x lineal, dijimos que No, sencillamente... perdón, ¿no discúlpeme. estamos pero no es haciendo el 2? Ese es el otro Sería resultado. 2x más 1, ¿no? Ah, 2x más 1, claro, ya estamos copiando la de abajo. Permítanme, también cometí el mismo error que su compañero. Está esto muy juntito. ¿Les parece si mejor hacemos lo siguiente para no cometer estos errores? Debido a que están muy cerca en las notas, primero voy a poner la función para que no quede error alguno, que es menos 4 dividido entre x cuadrada más x menos 2. Sale. Y ahora sí derivamos. Ahora sí ya está separado y podemos verlo perfectamente. Sería menos 4, que multiplica la derivada del denominador, que sería 2x más 1. Ahora sí, ¿sale? Sería 2x, la derivada de x cuadrada, más 1, porque pues lo que tengo es la derivada de x respecto de x, y eso sabemos nos da 1. Ahora sí. Tenemos entonces menos la constante por la derivada del denominador, dividido todo esto entre el denominador elevado al cuadrado, ¿sale? Si yo simplifico esto un poco, pues el menos por menos me va a dar más en el numerador. 4 por 2x más 1, que sería 8 veces x más 4, dividido entre esta función elevada al cuadrado, que no tiene mucho caso que la desarrolle. La voy a dejar así. ¿Dudas? No, profesor. Si nos pidieran esta derivada en 0, por ejemplo, ¿cuál sería su valor? ¿Menos 1? ¿Los demás qué dicen? Sería 1. 1 positivo. Porque abajo estos términos se cancelan y me queda menos 2 al cuadrado, que es 4. Y arriba se cancela este primer sumando y me queda 4 también. 4 entre 4, la unidad. Bueno, es un ejemplo también que les estoy poniendo de la función derivada. Ahora, se los estoy poniendo por lo siguiente. Me hacen falta todavía poner los ejercicios del capítulo número 4 en la plataforma. Y la verdad, introducir este tipo de expresiones, que igual si alguien lo deja factorizado, o si alguien nada más multiplica el menos por menos y me pone 4 por 2x más 1 en lugar de 8x más 4, se va a complicar mucho introducir las derivadas en la plataforma. Entonces, lo que voy a hacer es, ustedes en las evidencias sí suben su derivada, si quieren desde esta forma, porque al final lo que van a hacer es
evaluar numéricamente y que eso es lo que van a estar sustituyendo en la plataforma para que sea sencillo de evaluar por la plataforma también, porque si no, entro con muchas complicaciones en la parte de verificar cómo una derivada es correcta y prácticamente tendría que estar calificando todo esto de forma manual y se va a volver impráctico. Eso lo haré en la parte de las evidencias, pero no en la parte de la plataforma. En la plataforma les voy a poner que lo evalúen en un cierto valor de X, ¿sale? Para que ustedes introduzcan valores numéricos. Y así ya se simplifica muchísimo más. Bueno, ¿dudas de lo que acabo de decir? Espero que no. Si llegan a tener dudas de la plataforma, me dicen. Vuelvo a copiar el ejercicio en primera instancia para no cometer el error que habíamos cometido de estar confundiendo un renglón respecto al otro por el espacio entre líneas que dejé, que es muy poco, ¿sale? Ahora la función es x cuadrada menos 6x más 1 elevado al cubo, ¿sale? Esto sería la regla de derivación número 6, u a la n, entendiendo a u como una función de x, que sería el polinomio cuadrático que estoy poniendo. Bueno, voy a borrar nada más estos circulitos para que no se queden señalados ahorita. Y entonces sería el exponente por la función elevada a la n-1 por la derivada de la función. Así que y', la derivada de y, sería igual a 3, el exponente, que multiplica toda la función, que sería x cuadrada menos 6x más 1. Hasta aquí llevamos el n por u, el exponente por la función, y ahora hay que elevarlo a la n-1. Teníamos 3, le restamos 1, se eleva al cuadrado entonces, ¿sale? Hasta ahí tenemos n por u a la n-1, ¿sale? Eso es lo que llevamos hasta este punto. Sin embargo, ahora nos hace falta multiplicarlo, me dice, por la derivada de la función respecto de ax. Pues entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? De la base. 2x menos 6. Sí, 2x menos 6. Ahora sí lo que nos había dicho hace rato su compañero. Y esa es la derivada ya de la función. Pues podemos empezar a desarrollar, multiplicar, poner un polinomio de grado quinto, pero no tiene mucho caso, les digo. Yo, igual en las evidencias, no espero que ustedes hagan el desarrollo de este polinomio y lo eleven al cuadrado y les quede un polinomio cuarto. Y después por este polinomio, para que quede un polinomio grado 5. No espero yo eso, porque van a emplear mucho tiempo en el desarrollo. No tiene sentido. Simple y sencillamente me dejan la derivada justo hasta este punto y se acabó. Por mí no hay ningún problema. Igual en el paso, en el ejercicio anterior, si alguien lo quiere dejar aquí, está bien, o lo quiere dejar acá, está bien. No hay ningún problema, ¿sale? Bueno, pues vamos a dar un valor numérico igual para que pues esto tenga... A ver, ayúdenme también, porfa. En 0 la derivada, ¿cuánto valdría? Menos 6, ¿no? Sale, aquí sería menos 6, pero esto multiplicaría a 1 y además por 3. Sería menos 3, ¿no? No, Menos 36. Menos no, 18. menos 18. Sí, Menos vamos 18. vamos a hacerlo en la parte de abajo y ahorita lo borro. Y' evaluada en 0, es decir, la derivada evaluada en 0 sería 3 por, esto es 0, 0, me queda 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1. El último término me quedaría 0 menos 6, menos 6. Entonces me queda 3 por 1 por menos 6, y esto es menos 18, como me habían dicho de manera correcta. ¿Sale? Bueno, recuerden que estas evaluaciones les voy a pedir las hagan para que estos valores numéricos los introduzcan ustedes en la plataforma. Y como evidencia reviso pues, la derivada que ustedes hayan calculado. Ejercicio número 4, regreso a tinta negra. Sale, x más 1 al cuadrado entre x cuadrada más 3. ¿Cuál regla de derivación utilizo? La 9. La 9 no en este caso, La porque 8. no se tiene una constante. La 8 sí porque se tienen dos funciones en términos de x. Si fuera una constante en el numerador, compañeros, sería la 9.
En este caso es la 8 porque tenemos a dos funciones en términos de x. ¿Sale? Entonces sería la regla número 8. Y vamos a señalarla para tenerla bien clarita, bien presente. La que vamos a estar utilizando entonces es la número 8. ¿Sale? Y la derivada entonces de mi función se convierte en lo siguiente. Me dice que es el denominador. El denominador es x cuadrada más 3. No sé por qué de repente me empieza a borrar elementos. ¿Sale? Es v, que es x cuadrada más 3, el denominador. X cuadrada más 3 me dice a mí por la derivada del numerador. Recuerden que el numerador es u, la derivada del numerador. ¿Y cuál es la derivada del numerador? 2x más 2. Sí, te alcancé a escuchar muy quedito. ¿Fue Denise quien habló? Sí, fui yo. ¿Sale? Sería 2 el exponente por la base, que es x más 1, elevado a la 2 menos 1, que es 1, que es el 2x más 2 que dijo su compañero. ¿Sale? Ahorita lo voy a dejar expresado de esta manera para que todo mundo vea que sería el exponente por la base, elevado al exponente menos 1, por la derivada de x más 1, que es 1. ¿Sale? Que es lo que acabamos de hacer en el paso inmediato anterior, en el ejercicio, no paso, en el ejercicio anterior. ¿Sale? Sería la derivada de una función respecto a x elevado a un exponente, que en este caso es 2 por x más 1. Listo. Hasta ahí tenemos entonces v por la derivada de u respecto de x. Me hace falta menos u, que es el numerador, x más 1 elevado al cuadrado, por la derivada de v, es decir, la derivada del denominador. ¿Y cuál es la derivada del denominador? 2x. Perfecto, 2 veces x. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. X cuadrada más 3 elevado al cuadrado. ¿Dudas de este ejercicio? No, profe. Podríamos aquí el 2 multiplicarlo por x más 1, 2x más 2 y después eso por x cuadrada más 3, etcétera. Pero les digo, no tiene mucho caso, si no hay una factorización evidente, no tiene mucho caso hacer el desarrollo. Para que no pierdan tiempo es nada más emplear bien la fórmula de derivación y simple y sencillamente lo dejan hasta ese punto. Ahora, porfa, ayúdenme a calcular la derivada de esta función en x igual con 1, por favor. Y díganme cuál es el resultado. Váyanlo haciendo ustedes en su cuaderno y díganme cuánto vale. Y ahorita también lo voy a hacer. Y vamos a ver si coincidimos o no. El primer término es 1 al cuadrado, 1 más 3, 4. Se multiplica a 1 más 1, 2 por 2, 4. Menos 1 más 1, 2 al cuadrado, 4. 2 por 1, Me 2. salió 8/16. Perfecto, compañero. Me Oye, salió y un eso es medio. exacto, simplificado. 8/16 es un medio, ¿verdad? Todo esto dividido entre 1 al cuadrado, que es 1 más 3, 4, elevado al cuadrado. Ahora, alguien puede decir 4 por 4, 16, menos 4 por 2, 8, dividido entre 16. 16 menos 8, 8 sobre 16, que es el 1 medio. Alguien también puede decir voy a factorizar 4. Así que 4 que multiplica aquí con este 4 que divide, se van a cancelar. Y me queda 4 menos 2, 2 entre 4, 2 cuartos, que es 1 medio. Como quieran hacerlo, el chiste es que me den el resultado correcto. Y obviamente este tipo de resultados, por ejemplo el 8/16 tiene que ser simplificado a 1 medio. Si no lo simplifican, yo lo corrijo en la plataforma, pero penalizo. Vamos a suponer que esto valga 1 punto, pues entonces penalizo 2 décimas por falta de simplificación, ¿sale? Por no simplificar. Así que vayan viendo siempre si se puede simplificar. Si es así, pues háganlo. Vamos con el ejercicio número 5. Cambiamos de tinta.
El ejercicio número 5 me dice que es y igual a menos 2x quinta por 5x al cuadrado más 3 veces x menos 7 elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora, jóvenes? ¿Ocupamos la 3? A ver, la número 3 dice que es suma y diferencia de funciones. Aquí en realidad lo que tengo es el producto de una por el producto de otra. Aquí tengo que se están multiplicando. Esto sería Aplicaríamos 6 y 7, ¿no? x y b de x. A ver, me dice su compañero 6 y 7. En principio yo les diría que se vayan de lo general a lo particular. Lo primero que tengo es un producto, 7, ¿sale? Y después, dentro de ese producto, viene también u a la n. Esto es, bueno, ya le había llamado v de x a esto, v de x al cuadrado, que sería la 6 también, como decía su compañero, ¿sale? Y esto también pues se puede entender como la número 6, aunque es muy sencilla la forma de derivar, pero también se podría entender como la 6. En efecto, 6 y 7 se van a utilizar, siendo 7 la que se va a utilizar primero, ¿sale? Váyanse de lo general a lo particular. Identifico yo un producto, entonces a esto lo voy a llamar U. Sabemos que es respecto de X, para que quede más sencillo respecto a lo que tengo en las reglas de derivación, voy a poner U y V, ¿sale? Así que la regla de derivación número 7, ¿qué me dice? Que sería el primer elemento, la función u, por la derivada de la segunda, ¿verdad? Así que escribo, estamos en la número 7, u por la derivada de v. Copio la primera función, menos 2x a la quinta, que es u, le estoy copiando tal cual. Y ahora por la derivada de v. ¿Cuál es la derivada de v? Aplicamos la 6, sería 2 por la fórmula y eso multiplicado por la derivada de lo de adentro. ¿Sale? No es fórmula, es función, ¿verdad? 2 por 5x cuadrada más 3x menos 7 elevado a la 2 menos 1, que sería la 1, ¿verdad? Y si es a la 1, pues podemos optar por no escribirlo. Por convención sabemos que si no se escribe el exponente es unitario. Hasta ahí tenemos n por u a la n menos 1 y hace falta por la derivada de esto. ¿Y cuál es la derivada de 5x cuadrada más 3x menos 7? 10x más 3. 10x más 3. Perfecto, 10x más 3, muy bien. Vamos muy bien hasta ahí. Llevamos el primero por la derivada del segundo, después más el segundo, es decir, más v, copio tal cual la función. 5x al cuadrado más 3 veces x menos 7 elevado al cuadrado, eso es v, por la derivada de u. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de x? Menos 10x cuarta. Perfecto. Sería, lo voy a copiar aquí, multiplico exponente por coeficiente, que es el menos 10 que dijo su compañero, x a la 5 menos 1, a la cuarta, menos 10x cuarta. ¿Sale? Y pues esa es nuestra derivada de este producto. Vuelvo a hacer hincapié en que no vale la pena estar haciendo el desarrollo. Lo que tenemos que hacer es expresar la derivada y eso es lo que yo revisaré que esté bien en sus evidencias. Ahora, porfa, ayúdenme a calcular la derivada en menos 1.
¿Alguien ya la tiene? Empiezo yo a hacer el cálculo y mientras ustedes, cuando vayan terminando, me van diciendo. Sería menos 1 a la quinta, que es menos 1 por menos 2 más 2. Eso va a multiplicar a lo que está en corchetes, que sería otro 2. Y después este polinomio evaluado en menos 1. Así que sería menos 1 al cuadrado, 1 por 5, 5, más 3 por menos 1, menos 3, menos 7. Ahorita voy a hacer la simplificación numérica. Eso multiplicado por 10 por menos 1, que es menos 10, más 3. ¿El resultado es 2, profesor? Nope. Seguimos intentando, a ver, me van diciendo ustedes sus resultados, mientras yo sigo poniendo los valores y después hacemos la simplificación. Profesor, ¿el resultado sería menos 110? Sí, es correcto, menos 110. Vamos a revisar por qué. Después, muchas gracias. Esto sería 5 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. Voy en esta parte de aquí. 1 por 5 es 5. Después, más 3x menos 7. Si x vale menos 1, sería menos 3 menos 7. ¿Sale? Y esto elevado al cuadrado. Y finalmente, menos 10 por menos 1 a la cuarta. Menos 1 a la cuarta es 1 por menos 10, menos 10. Voy a empezar a hacer la simplificación. Y eso lo escribo en la parte inferior. La derivada evaluada en menos 1 va a ser igual a. Estos valores los voy a ir poniendo en la parte de acá arriba para que sea más rápido. 5 menos 10, que es menos 3 menos 7. Pues me da menos 5, ¿verdad? Y menos 10 más 3 me da menos 7. ¿Sale? Así que tengo la multiplicación de 2 que multiplica a 2. Creo que no ven esto cuando muevo la pluma. 2 que multiplica 2, que multiplica menos 5, que multiplica menos 7. Pues vamos a hacer entonces la multiplicación de menos por menos más 5 por 7, 35. 35 por 2, 70. Por 2, 140. ¿Sale? Así que toda esta primera parte vale 140. Y a ello le voy a sumar este producto. El primer elemento va a ser positivo, el segundo a todas luces es negativo y más por menos me va a dar menos, así que aquí voy a tener una resta. ¿De qué elementos? De 5 menos 3 menos 7, que si ya lo habíamos calculado, esto vale menos 5. Pero menos 5 elevado al cuadrado, que es 25. 25 por 10, 250. Y ya habíamos visto que era más por menos 250. Y esto es 140 menos 250, que es menos 110. ¿Sale? ¿Dudas de este ejercicio, de la evaluación, de lo que quieran? No, no tengo, gracias. Gracias a ti, compañero. Si alguien tiene alguna duda, con confianza váyanme diciendo, por favor. Ejercicio número 6, mientras lo voy copiando, mientras alguien piensa si tiene dudas o no. ¿Qué regla de derivación utilizamos? Sería con la 6. Ok, vamos a hacerlo por la 6, perfecto. ¿Y alguien también podría utilizar otra cual? La 10. ¿Las 10? La 10, ¿verdad? ¿Les parece si lo hacemos de las dos formas para que veamos que llegamos a los mismos resultados? Sí. Primero, antes de escribir la derivada, vamos a escribir que esto es 4x al cuadrado menos 5 veces x más 1, era lo que nos decía su compañera con la número 6, elevado a ¿qué exponente? Un medio. Perfecto. Y entonces empleamos la regla de derivación número 6. Así que y', la derivada de y respecto a x sería n, el exponente medio, por u, que es todo lo que tenemos nosotros aquí adentro, 4x cuadrada menos 5 veces x más 1, elevado a la 1 medio menos 1. ¿Y cuánto vale 1 medio menos 1? Menos un Menos un medio. Perfecto. Todo elevado a la menos 1 medio.
¿Y qué más me hace falta? Hasta que llevo n por u a la n-1. Multiplicado por la derivada de u. Ajá. ¿Cuál sería la derivada de 4x cuadrado menos 5x más 1? 8x 8x menos 5. menos 8x 5. menos 5. Perfecto. 8x menos 5. Ya estamos. Ahora, hay que simplificar esto. Yo tengo aquí un exponente negativo. Voy a aplicar leyes de los exponentes y yo sé que cuando tengo x a la menos n, este es igual a 1 sobre x a la n. Así que x a la menos 1 medio, lo voy a poner en el denominador, elevado, bueno, x no, 4x cuadrado menos 5x más 1, ¿sale? Esta función en términos de x. Lo voy a poner en el denominador y positivo, así que estoy hablando ya de denominadores. Y por lo tanto, este término, 4x al cuadrado menos 5 veces x más 1, está elevado ahora ya a la 1 medio, pero positivo. Además de ello, el 2 de 1 medio que multiplicaba lo puedo poner también en el denominador multiplicando esta expresión. ¿Sale? Y en el numerador me quedará 1 por 8x menos 5, que es 8x menos 5. ¿Sale? Ahora, esto transformado me queda como 8x menos 5 dividido entre 2 que multiplica la raíz cuadrada de 4x cuadrada menos 5 veces x más 1. ¿Sale? Ahí está mi derivada. Si empleamos la regla de derivación número 10 de manera directa, y' va a ser igual a, me dice 1 entre 2 veces la raíz de u, es decir, la misma raíz que tengo aquí, 4x cuadrada menos 5 veces x más 1, multiplicado todo esto por la derivada de u respecto a x, es decir, la derivada del radicando. Y esa ya la habíamos calculado, ¿verdad? Que es el 8 veces x menos 5 que me habían dicho. Ahora, se están multiplicando dos fracciones. Multiplico numerador por numerador, 1 por 8x menos 5, 8x menos 5. Dividido entre 2 veces la raíz de 4x al cuadrado menos 5 veces x más 1. Y si ustedes analizan, es exactamente lo mismo. Así que sin importar si lo hacen como exponente fraccionario o bien emplean la fórmula de derivación de una raíz cuadrada, pues el resultado es idéntico. ¿Sale? Ahora, ¿alguien puede decir que esta regla de derivación la pueden cambiar un poco? Porque si la fracción 1 entre 2 veces la raíz de u lo multiplican por la derivada de u respecto de x, también alguien pudiera decir, y lo voy a escribir aquí al final, que la regla de derivación, no, mejor lo escribo, perdón, mejor lo escribo aquí. Esto va a ser igual a la derivada de u respecto de x dividido entre 2 veces la raíz de u. Porque pues estoy multiplicando a final de cuentas fracciones, ¿verdad? Y la derivada de u respecto de x va a ser un término que va a multiplicar a una fracción. Así que alguien pudiera decir que es la derivada de u respecto de x entre 2 veces la raíz de u. Y así ya llegan a esto directamente. ¿Sale? Para que no tengan las fracciones por separado y después multiplicar las fracciones. ¿Dudas? Nos hace falta un último ejercicio. Bueno, parece que no hay dudas. Vamos con el último ejercicio y si me dan chance de ir por un vasito de agua porque ya se me está sacando la garganta. Bien, es igual a 1 menos 3 veces x sobre 2 veces x más 8x menos 5 elevado a la cuarta. ¿Cuál sería la derivada? Primero, ¿qué reglas de derivación emplearía? La 3. Perfecto, la 3, porque tenemos una suma de funciones. Así que sería las derivadas sumadas, ¿verdad? Y además de la 3, ¿cuál otra? La 8 y la 6. Exacto, identificamos estructuras que es un cociente y una función elevada a un exponente, que sería entonces la 8 y la 6. 3, 8 y 6, ¿sale? Bueno, voy a quitar nada más ahorita estas flechitas. Y nos vamos primero entonces por lo general. Y lo general es primero la suma de funciones, que sería la suma de las derivadas. Así que, entendiendo eso, y aplicamos la número 3, sabiendo que vamos a derivar de manera independiente y después vamos a hacer la suma de esas derivadas.
Vemos primero la estructura de un cociente, que sería la número 8. Y sería para la número 8, denominador 2x por la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Aquí. Menos 3. Menos 3. Menos 3, perfecto. Después me dice la regla de derivación, vamos aquí, menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Cuál es el numerador? 1 menos 3x. Por la derivada del denominador. 2. Exacto. Todo esto dividido entre ¿quién? 2x al cuadrado. Ahorita lo voy a poner 2x, todo elevado al cuadrado. Sabemos que es 4x cuadrada, ¿sale? Sale. Hasta este momento tenemos ya la derivada de un cociente. Después me dice más, porque tengo aquí más. La derivada de una función elevada a una potencia cuarta. ¿Cuál sería su derivada? 4 por 8x menos 5 al cubo. Hasta aquí tenemos n por u a la n menos 1. Por 8. Sí, por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Y la derivada de lo de adentro sería eso, 8, ¿sale? Así que es exponente que multiplica el coeficiente, que es 1, 4 por 1, 4, es lo que tenemos aquí, por 8x menos 5, se deja así tal cual, pero elevado a la n menos 1, y 4 menos 1 es 3, que es lo que tenemos aquí. Y después por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro es 8, ¿sale? Bueno, me faltó en el ejercicio anterior y en este también darles dos valores numéricos muy sencillos para que ustedes calculen la derivada. A ver, por ejemplo, en 0. Vamos con lo más sencillo. ¿Cuál sería la derivada de este cociente? Una vez que derivamos, obtenemos este cociente, evaluado en 0, por favor. ¿Cuál sería su valor? Menos 5 medios. ¿Los demás qué dicen? Tiene dos resultados la de arriba, ¿no, profesor? Porque todavía no está definida la raíz. No, pero dije en x igual con 0. Estos términos valdrían 0. 0 al cuadrado por 4, 0 menos 5 por 0, 0 más 1, 1. Raíz de 1, 1 por 2, 2. Es decir, si está definido, el denominador vale 2. ¿Y en el numerador cuánto vale? Menos 5. Exacto. Y por lo tanto es el valor que decía su compañero Santiago de manera correcta, menos 5 medios. ¿Sale? Así que es nada más hacer la sustitución del valor que yo les estoy dando. ¿Sale? Ahora, por favor, ayúdenme. Vamos con un valor. A ver, por favor, calcúlenme la derivada. Hasta la otra tinta. La derivada de la función en un medio. Por favor. Menos 32. No. Menos 34. Sí. Vamos a calcularla. ¿Sale? Te había faltado el otro término, era menos 32 como un elemento, pero eso le restamos 2 también. Bueno, vamos a ver cómo es que se llega a este resultado. 2 por un medio, la unidad. Por menos 3, menos 3. Así que escribo menos 3. Y después aquí el valor de un medio. ¿Sale? Un medio por menos 3 medios. Entonces tengo 1 menos 3 medios. ¿Y cuánto me da 1 menos 3 medios? Estoy en esta parte de aquí. Menos un medio, ¿no? Exacto, menos un medio. Pero menos un medio por 2. Menos 1. Menos 1, ¿verdad? ¿Sale? Que se va a convertir en más 1. Todo esto dividido entre menos un medio por 2. Menos 1 al cuadrado. 1. Pues entonces todo entre 1. Ahorita lo voy a escribir para que veamos que es parte de la evaluación. Pero bueno, todo lo que está dividido entre 1 pues es una componente entera. Y esto entonces me va a dar menos 3 más 1, que era el menos 2.
Él le decía a su compañero, le había hecho falta ponerle al otro menos 32. Bueno, vamos a calcular este segundo término. Sería más el valor de 4 que multiplica ¿a quién? Si es menos 1/2 por 8. 4. ¿Cuánto? Pero, ¿con qué signo? Positivo, ¿no? Ah, sí, es positivo, perdón. Aquí está, positivo. 4 menos 5 Menos 1. elevado al cubo, Menos 1. menos 1 por el valor de 8. Así que esto se convierte en menos 3 más 1, menos 2. Y finalmente menos 1 por 8 por 4, menos 32. Y ese es el valor que podíamos dar de manera numérica, menos 34, ¿sale? Bueno, estas evaluaciones les pediré las vayan haciendo ustedes en cada uno de los ejercicios que vayan ustedes realizando dentro de la plataforma. Estos son 7 ejercicios que yo les he propuesto para las reglas de derivación de funciones algebraicas, ¿sale? Estas funciones algebraicas pueden ser polinomiales, racionales o irracionales. Y hemos hecho una mezcla de todas estas funciones para poder emplear las reglas de derivación. ¿Dudas hasta este punto de estos 7 ejercicios? Yo sí tengo una duda. Dime, José. ¿Cómo puedo identificar cuál regla de derivación usar? Identifica la estructura de cada uno de tus funciones que te están dando, por ejemplo, en la número 5. Identificas tú que menos 2x quinta por 5x cuadrado más 3x menos 7 elevado al cuadrado, pues es un producto en primera instancia. Por eso les decía que se fueran de lo general a lo particular. Aquí tienes el producto de dos funciones. Entonces, primero es la regla de derivación de u por b, y entonces identificas que es la número 7. Pero después, específicamente, cada una de estas dos funciones, también les vas a aplicar la regla de derivación número 6, ya te vas hacia lo particular. Cuando estés derivando u y derivando v, pues sabes tú que es una función de x elevada a un exponente. Entonces sería la número 6. Y así te vas de lo general a lo particular. Lo mismo aquí, por ejemplo, en la número 7 tienes una suma de funciones, pues sería la número 3. Y después tienes un cociente, sería la número 8. Y tienes una función elevada a un exponente, la número 6. Nos vamos de lo general a lo particular, siempre sale. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, José. ¿Más dudas? Todo esto que estamos viendo son herramientas únicamente para emplearlo en la parte de interpretación geométrica e interpretación física. Es necesario que lo veamos, porque no todo el mundo lo vio, ni siquiera a profundidad, o algunos ni siquiera lo vieron, así que es necesario que lo veamos. Pero después recuerden que esto va a ser nada más una herramienta que nos va a permitir resolver geométrica o físicamente un problema. Vamos a poner en la extrema derecha también ahora estas reglas de derivación exponenciales y logarítmicas. Listo. Entonces, son 10 ejercicios. Voy a empezar a resolver yo algunos de los mismos y posteriormente les voy a dejar a ustedes que resuelvan ya otros ejercicios para que ustedes también vayan practicando y vayamos viendo qué tanto pueden aplicar estas reglas de derivación de forma correcta, ya que no todos lo vieron a profundidad. Bueno, vamos primero con las reglas de derivación. Lo voy a poner en la parte central y ya después lo muevo para irlos viendo. Aquí nada más me hizo falta especificar qué es A, qué es U y qué es V. Cuando veamos A, es una constante, ¿sale? Por ejemplo, si yo tengo 5 como base elevada a una función, 5 elevado a la 2x más 4.
sería la base, la constante, elevada a la misma función por el logaritmo natural de la base por la derivada de la función respecto a x. A sería una constante, que en este caso sería una base numérica, ¿verdad? E, pues sería la base E, ahí no tenemos ningún problema. U sería una función de x. Aquí también U es una función de x. U y V funciones. Así que también V es una función de x cada que la vean. Y creo que ya. Nada más aparece A, E, U y V. Listo. Segunda regla de derivación. ¿Qué es lo que pasa cuando derivamos nosotros a la función exponencial? Sería la función exponencial elevada a la función que tenga por la derivada de la función, es decir, la derivada del exponente. La que es más elaborada es esta, una función elevada a otra función. Sería algo similar a lo que habíamos visto hace ratito algebraicamente, v por u a la v menos 1, entendiendo a v no un número sino una función, cumple exactamente con la misma regla. Sería la función por la base elevada a la función menos 1 por la derivada de la base respecto de x. Y a esto le vamos a sumar u a la v por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente respecto de x. ¿Sale? Después, la número 4, la derivada del logaritmo natural de u, es 1 sobre u por la derivada del argumento del logaritmo. ¿Sale? Siempre que u sea positivo, ya que no definimos nosotros el logaritmo natural para elementos negativos, ni siquiera el 0. Así que son para valores mayores a 0 todos ellos. Y finalmente la derivada del logaritmo de cualquier base de u sería 1 entre u por el logaritmo natural de a por la derivada de u respecto de x. Inclusive podríamos decir que la 4 es hija de la 5, ¿verdad? Sale de la 5. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros que es un logaritmo natural, la base es e y tendríamos nosotros 1 entre el logaritmo natural de e por u. Y logaritmo natural de e me da la unidad. Sería 1 entre u por la derivada de u respecto a x, que es lo mismo que teníamos con anterioridad. Así que podrían aprenderse nada más la 5 y la 4 sale de la 5. Bueno, esas son las reglas de derivación. Ahora, lo que vamos a hacer es buscar uno de los respectivos ejercicios. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, si en un ejercicio nos pusiera a hacer la derivada del logaritmo de 0, ¿cómo se escribiría, cómo se resuelve eso? Acuérdate que no está definido. ¿De qué tipo de logaritmo? ¿Logaritmo natural, por ejemplo? Ajá, logaritmo natural. No está definido para 0. No te puedo poner eso. Entonces, No te lo puedo poner, simple y sencillamente. oh, bueno, ok. No, y esto es muy importante, Sergio. Nunca les voy a poner cosas que no se puedan resolver o contradicciones matemáticas o algebraicas para ver quiénes caen en el garlito y simple y sencillamente la respuesta sea no se puede resolver y ustedes estén intentando resolverlo. Jamás les voy a poner ese tipo de ejercicios. En algunas ocasiones sí se llegan a poner por algunos maestros, pero a mí no me gusta. A mí me gusta que lo que se pone se pueda resolver y ustedes me den la respuesta, que es a final de cuentas lo que tenemos que hacer como ingenieros, dar soluciones a problemas. Así que todo lo que yo les ponga algebraicamente y en la parte de cálculo tiene siempre fundamento y solución. ¿Sale? Ok, gracias. A ti, Sergio. Ejercicio número 1. Si y es igual a x más el logaritmo natural de x, ¿cuánto vale su derivada? Una sobre X. Nada más recuerden que tenemos la suma de funciones, por lo tanto sería la suma de las derivadas. Aplicamos lo mismo que habíamos visto con anterioridad. ¿Cuál es la derivada de x respecto a x? 1. 1. Después más, que es el signo que tenemos nosotros para las funciones que se están sumando, la derivada del logaritmo natural de x. Analizamos aquí. Logaritmo natural de x, 1 entre x por la derivada de x respecto a x. Pues sería 1 entre x, ¿verdad? Que era lo que nos había dicho su compañero de manera correcta. Lo único que le había faltado era este 1 más. Bueno, si ponemos denominador común,
¿Cuál es la fracción que nos queda? X más 1. Perfecto, Karim, gracias. X más 1. Ahí estamos ya. Esa es la derivada de la función. Van a ser ejercicios 2, 3 y 4 ahorita, ¿sale? Ejercicios 2, 3 y 4. Y por ejemplo, para el ejercicio número 2, les voy a pedir la derivada. Y además de ello, evaluada en 0. Me tienen que entregar ese resultado numérico, pero quiero la derivada también. Para el ejercicio número 3, voy a dejar un poquito más despacio, que sería quiero calculen la derivada ustedes en 1. Para el ejercicio número 4, que es y igual a 2 a la 4 veces x. Quiero que calculen la derivada en 0. Y entréguenme estos 3 ejercicios, por favor, resueltos en su derivada y después en la evaluación. Ahora, estos ejercicios, los que les estoy dejando, sí permite una simplificación algebraica. Así que me gustaría, por favor, simplifiquen algebraicamente, factoricen, saquen denominadores comunes, resuelvan las fracciones, etcétera. ¿Sale? Que simplifiquen. Para que ustedes se acostumbren siempre a hacer esa simplificación algebraica. Bueno, vayan trabajando con los ejercicios, por favor. Les doy 7 minutos más. 8:35 termino de revisar los ejercicios y empiezo a resolver. Voy por un vaso de agua y regreso. Gracias. Me dicen si hay dudas, por favor.
Quedan 3 minutos. ¿Se lo enviamos al correo, maestro? Porfa, Santiago, si me lo pueden enviar al correo para yo irlo revisando, gracias. Y obvio me interesa muchísimo que las personas que no vieron esta parte de derivadas o que lo vieron de manera muy superficial me estén preguntando, jóvenes, por favor. Chicas y chicos, pregúntenme, díganme dudas, participen. Me interesa mucho que quienes no lo vieron o lo vieron de manera muy superficial saquen cualquier duda, porque esta es la base y fundamento de todo lo que viene después. Así que porfa, si alguien tiene dudas me dicen. Ok, José Díaz, me estás poniendo que tienes duda en la número 3. Ahorita te lo explico cuando lleguemos a este ejercicio. Y además de ello, si tienes la posibilidad de abrir el micrófono para dialogar, y si no, pues bueno, me vas escribiendo para que me vayas diciendo tú si se van resolviendo las dudas o no, o inclusive irte preguntando. Cristian, estás levantando la mano. No importaba si era foto, ¿verdad, profe? O sea, no tenemos que convertir a PDF. No, no, no. Aunque Ah, sea ok. una imagen es más que suficiente. El chiste es que sea un archivo que esté en vertical para que sea más rápido. Santiago, ejercicios 3 y 4 están mal en la parte de la evaluación. Porfa, revísalos. Sí, maestro. Después recibí el de Cristian. Es correcto, Cristian. Tienes participación, Cristian Peña Cruz, ¿sale? Y recibí los ejercicios de Juan David. Son incorrectos los 3. Te voy a explicar ahorita, Juan David, cómo es que se tienen que hacer y tú me vas diciendo si tienes alguna duda, ¿sale? Bueno, ya nos pasamos por 2 minutos, un poquito más. Vamos a empezar a resolver estos ejercicios aplicando las reglas de derivación que nos dicen a la derecha. X por E a la X. Y viene con la pregunta que me hacían hace rato de cómo identificar. Aquí lo primero que tengo yo es un producto. Así que voy a poner tanto a U como a V. Sería el primero. Y le voy a poner aquí nuevamente la regla de derivación. La derivada de U por V respecto de X la voy a poner aquí arriba, ¿sale? Sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y es lo que vamos a emplear. El primero, U, X, en este caso, por la derivada del segundo. La derivada de E a la X sería E a la X por la derivada de X respecto a X, que sería 1, E a la X.
¿Vale? La derivada de a a la x es e a la x. Hasta aquí tengo u por la derivada de v. Me hace falta más el segundo e a la x por la derivada de u. Y la derivada de u es la derivada de x. Respecto a x, pues 1. Ahora simplifico. Esto me da x por e a la x. Ándale pues. Por e a la x más e a la x. Y factorizo. Veo que tengo e a la x en ambos sumandos. E a la x por x más 1. Esa es mi derivada. ¿Vale? Ahora, esto evaluado en 0. Y evaluada en 0. Pues e a la 0 es 1. Y 0 más 1 es 1. 1 por 1 es 1. El resultado es 1. Segundo ejercicio, ejercicio número 3 que les dejé de este listado. Identifico yo que tengo u sobre b, un cociente. ¿Sale? Así que es lo primero que tengo que identificar, la estructura general. Y dentro de esa estructura general aplicar entonces ya las reglas de derivación que tengo yo a la derecha. Vuelvo a poner la regla de derivación de un cociente por si alguien no la recuerda. La derivada de u sobre b respecto de x va a ser igual el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Y eso es lo que vamos a emplear. Así que sería el denominador v e a la x, lo escribo así tal cual, el denominador por la derivada del numerador. Y entonces veo yo cuál es la derivada del logaritmo natural de x respecto de x. Y esto sería entonces 1 sobre x por la derivada, no me completes, por la derivada de x respecto de x, que es 1. Y entonces esto se convierte en 1 sobre x, ¿sale? Así que escribimos aquí por 1 sobre x. Hasta ahorita llevo v, el de abajo, por la derivada de u. Llevo esta parte de aquí. V por la derivada de u. Me hace falta menos u por la derivada de v. U, el numerador, logaritmo natural de x. Por la derivada del denominador. La derivada de e a la x respecto de x. Y entonces observamos nuestras reglas de derivación. Sería e a la x por la derivada de x respecto de x, que es 1. Así que se convierte en e a la x. ¿Sale? Y con esto llevo ya todo el numerador, que sería denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado, que sería e a la x elevado al cuadrado. ¿Vale? Y ya lo que resta es simplificación algebraica. Yo observo que tengo e a la x, e a la x y a la x, entonces pues se van a simplificar. Voy a hacer la factorización. Esto sería e a la x que multiplica a 1 sobre x menos logaritmo natural de x. Todo esto dividido entre e a la x elevado al cuadrado. Entonces, una de las e a la x del denominador se cancela con la del numerador. Y me queda esto como 1 entre x por el logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x sobre e a la x. Ahora, puedo seguir simplificando. Voy a poner denominador común nada más en la parte del numerador. Bueno, ya no tiene mucho más sentido, aunque pudiera hacer lo siguiente. A ver si están de acuerdo conmigo. Es que esto lo voy a tener que bajar, porque si no, no me va a dar espacio. Si pongo denominador común, me va a quedar todo entre x, y me queda 1 menos x logaritmo natural de x. Todo esto dividido entre e a la x. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Si aplico
la división de fracciones, si hago esa operación, me queda 1 menos x logaritmo natural de x entre x por L a x. ¿Vale? Y ahí tenemos ya nuestra derivada. ¿Dudas hasta aquí? Porque esto hay que evaluarlo todavía en x igual con 1, que es lo que nos piden de inicio. ¿Dudas? Ya aclaró muchísimas dudas, profesor. Gracias. Ok, gracias a ti, Juan David. Si llegas a tener otra duda, este era el ejercicio donde me habías dicho que tenías dudas, pero si llegas a tener otra, me dices. Igual el resto de ustedes, por favor. Ahorita voy a dejar esta parte de aquí abajo, por si alguien tiene dudas del procedimiento. Después, en x igual a 1, pues entonces pongo 1 menos 1 que multiplica el logaritmo natural de 1. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0. 0. Claro, 0. Así que sería 1 menos 0. 1 entre 1 por e a la 1. 1 entre e. ¿Vale? Y finalmente, voy a borrarlo debajo, que me sirvió como sustento para resolver el ejercicio número 3. Ustedes me dicen si yo lo puedo borrar o si están copiando, me aguantan. Lo que sí que díganme algo, si no, no voy a poder adivinar. Psíquico no soy todavía. Yo ya lo copié, profesor. No Ok. sé los demás. Muchas gracias. Permítame unos minutos, Sí, perfecto. unos segundos. No te preocupes, Rogelio. Tú me vas diciendo. Mientras voy a ir copiando el ejercicio número 4, que es el último de los que les dejé. ¿Sale? Mientras sus compañeros terminan de copiar. El ejercicio número 4, entonces es y igual a 2 a la 4 veces x. La derivada en 0 se les había pedido. Primero vamos a derivar. ¿Cuál regla de derivación utilizo? La 1. La Sí. 3. No, la 1. Recuerden que es una constante. Cuando tengo una constante, sería a, la constante, elevado a la u, una función de x. A la u, una constante elevado a una función. Quizás sea lo difícil identificar cuál de las reglas de derivación utilizar. Ya después espero no tengan complicación. Dijimos que es una constante. Entonces sería una constante elevada a una función. 2 elevado a la 4x sería la número 1. ¿Sale? Esta es la que estamos utilizando ahorita. Ahora sí ya puedo borrar la parte inferior o todavía no, compañeros. Ustedes díganme. De mi parte, ya, profesor. Ok, gracias, Rogelio. ¿Alguien más? Bueno, no me contestaron. Supongo que ya lo copiaron. Así que, empleando la número 1, sería a a la u logaritmo natural de a por la derivada de u respecto de x. Estamos aquí, ¿sale? Así que sería 2 elevado a la u 4x. Es decir, esta misma la vuelvo a copiar, ¿sale? Es el mismo a la u que aparece afuera, aparece adentro. Pero ahora hay que multiplicarlo por el logaritmo natural de la base. Es decir, logaritmo natural de 2. Por la derivada de u respecto de x, es decir, este elemento lo voy a derivar. Pues 4. Y si simplifico, ¿qué es lo que obtengo? Eh, 2 a la 4x por 4 logaritmo natural de 2. Ajá, se puede conmutar esto, ¿verdad? Así que yo puedo conmutar el orden. Y esto sería 2 a la 4 veces x por, como me dijo su compañero, 4 veces el logaritmo natural de 2. Ahora, ¿esto se puede escribir de manera diferente? Ya habíamos visto logaritmos. Quedaría como 2 elevado a la 4x por logaritmo natural de 2 a la cuarta. Exacto, muy bien. Muy bien, Rogelio. Y 2 a la cuarta es 16, ¿verdad? Así que sería 2 a la 4 veces x por logaritmo natural de 16. Perfecto. Que sería el 2 a la cuarta que decía su compañero Rogelio. ¿Dudas? Hasta aquí.
Esa es la parte de la derivada. Ahora aquí hay que hacer la evaluación en x igual con 0. Y continúo en el siguiente renglón. Sería 2 a la 4 por 0, logaritmo natural de 16. ¿Y esto cómo se simplifica? Dos a la 0, que es igual a 1 por Perfecto. logaritmo natural de 16, o sea, logaritmo natural de 16. Perfecto. Muy bien, Sergio, gracias. Pues ahí tenemos los ejercicios 2, 3 y 4 en su desarrollo en la derivada y en la evaluación de la misma. ¿Dudas? Sí, bueno, yo le envié los 3 ejercicios, pero en el último yo lo dejé hasta 4 logaritmo natural de 2. ¿Eso ya está mal? No. ¿Hiciste la evaluación? Sí. Vamos a revisarlo ahorita y continuamos con más ejercicios. Aunque nos quedan 12 minutos, ya no nos queda mucho tiempo. ¿Cómo están sintiendo hasta este momento las derivadas? Pero yo las siento fáciles, profe. Sí, sencillas, maestro. Más sencilla. Ajá. Ok, Sí, profesor. correcto. Eh, Específicamente en la primera parte donde vimos las primeras reglas, yo las sentí Ajá. muy sencillas. Estas, en cambio, como no lo vi a profundidad, como se lo dije en el correo, sí Ajá, están ajá. un poquito complejas para mí, pero ya estoy entendiendo. Ok, me da mucho gusto, Juan David. Y sí, es la mezcla de lo que vimos con anterioridad, productos, cocientes, con estas reglas de derivación logarítmicas y exponenciales. Ok, qué bueno que lo estás sintiendo más sencillo, Karim. Así como se está explicando que como lo habíamos visto, o lo habías visto, perdón, en el bachillerato, qué bueno que lo estás entendiendo. Ahora, esto lo tenemos que ver, es parte del temario, parte de lo que podrán ustedes ver en integral, en vectorial, y como ingenieros, ustedes son civiles, ¿verdad? Eléctricos. Eléctricos, perdón, siempre ando confundiendo. Tengo ambientales, eléctricos y civiles, ustedes son eléctricos. Como ingenieros eléctricos, ustedes pueden ver este tipo de funciones exponenciales o logarítmicas. De hecho, lo van a ver en la parte de señales. Yo, al menos como ingeniero en computación, vi las funciones exponenciales y logarítmicas en la parte de señales. Además, obviamente, las funciones trigonométricas. Entonces, esto lo retomarán y tenemos que verlo. Siendo práctico, si yo me remito hacia la parte de los apuntes y ahorita se los voy a poner. Cuando nosotros sigamos avanzando después de ver toda esta parte aritmética, digámoslo así, me voy a ir hacia la parte de aplicaciones. Estoy en orden superior. Aquí estamos ya, con aplicaciones. Pendiente de la recta tangente. Observen los tipos de funciones que se ponen. Aquí tengo, por ejemplo, una raíz y una suma. Polinomial. Igual polinomial aquí. Y en forma implícita. Paramétrica. Polinomial también. Cociente. Aquí se les da una recta. Sigue siendo polinomial, polinomial, raíces. ¿Están observando ustedes que se queda prácticamente todo en polinomios, raíces, productos, cocientes? O sea, no son derivadas tan complicadas, porque ya que implica la parte de la aplicación. Así que, de repente, si ustedes llegan a tener problemas, por ejemplo, en estas, no se espanten. Es parte de lo que tenemos que ver porque, al final de cuentas, son herramientas que podrán utilizar ustedes a futuro. Pero en la parte de aplicaciones, como lo estamos viendo ya aquí, se vuelven en realidad funciones muchísimo más sencillas porque lo que se busca es encontrar ángulos de intersección, líneas tangentes o normales a una curva en un punto dado. Entonces, las funciones ya son muchísimo más sencillas para hacer el análisis geométrico. Y en la parte física, tenemos aquí, pues ya es la aplicación de la derivada a problemas. Y es ya plantear esos problemas a través de derivadas. Así que también se van a convertir en funciones muy, muy sencillitas de modelar. Y esto ya es la diferencial. Así que no se espanten de repente si se pierden en este tipo de derivadas. Lo tenemos que ver, pero no es que sea el objetivo final para nosotros. ¿Vale? Nada más terminando de revisar los correos. Les había pedido con todo y la sustitución y simplificación. Y observo
Luis Paredes, te hizo falta la parte de la sustitución de valores y la parte de la simplificación. No sé si estoy en lo correcto o no. Me vas diciendo, Luis. Estoy checando, ese ya lo había checado, estoy checando ahorita el de Sergio, que me mandó 2 imágenes. Sí está el 2, el 3, 4, está bien. ¿Tienes participación? Sergio Cruz. Gracias, profesor. Gracias a ti. Y finalmente, José Antonio, está incompleto tu ejercicio, ¿sale? Bueno, ¿dudas hasta aquí entonces, jóvenes? Bueno, yo sí. No, para nada, si por ejemplo en la 3 Ajá. lo podríamos dejar expresado solamente como 1 sobre x menos logaritmo de x sobre e a la x, en vez de hacer el último paso que usted hizo. Sí, sin problema alguno. Yo Ok. lo que busco es que algebraicamente se simplifiquen las cosas. Hasta aquí está simplificado también, estoy de acuerdo contigo. No hay ningún problema. Igual en las evidencias no hay ningún problema si lo dejan ahí. Yo tengo siempre la costumbre, que yo considero es buena costumbre, de simplificar a lo máximo. Pero lo pueden dejar ahí en ese punto sin ningún problema, ¿sale? ¿Qué les sugiero hagan ustedes? Porfa, del 5 al 10, trabájenlos, porque los vamos a hacer en la próxima sesión. Y vamos a comenzar con ello la próxima clase, para poder concluir con estos y pasarnos con los ejercicios de funciones trigonométricas, circulares e hiperbólicas. Así que, para hacerlo lo más rápido posible y o que se disipen todas las dudas posibles con las cuales ustedes pueden llegar al inicio de la próxima sesión, que va a ser el próximo martes, entonces les pido hagan del 5 al 10. Esto háganlo obviamente el fin de semana, porque pues hoy tienen que prepararse para el examen del día de mañana que se abre en la plataforma. Lo van a hacer desde Apstlán, ahí únicamente descargan su examen y todo lo demás lo suben a Classroom, ¿sale? Yo voy a estar conectado desde las 6:30 de la mañana. Desde esa hora los espero en Zoom. Quien se conecte después, bueno, pues ya es tiempo menos que tendrán. Si quieren conectarse a las 7, está perfecto. Yo estaré desde las 6:30 de la mañana y los voy a ver a través de Zoom, a esperar a través de Zoom. No quiere decir que los vaya a ver a través de la cámara, sino que los voy a estar ayudando a través de Zoom si es que llegan a tener alguna duda. Recuerden que las dudas que resuelvo son dudas respecto a el entendimiento del ejercicio, que no sepan qué es lo que estoy pidiendo, etcétera, más no les voy a resolver el qué hacer. Y terminamos el examen a las 9 de la mañana. Esa hora espero ya esté digitalizado y subido en Classroom. Es un archivo PDF y las instrucciones vienen perfectamente en Classroom por si ustedes las quieren ir leyendo desde el día de hoy, para que con calma ustedes vayan subiendo todo el día de mañana sin ninguna prisa, ¿sale? Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Bonito día. Mucha suerte mañana en el examen. Y nos vemos. Maestro, tengo una duda. Dime, por favor, Santiago. Tenemos que escribirlo cuando lo vamos a evaluar, como por ejemplo aquí, evaluar a 0. ¿Tenemos que poner esa línea vertical? Aquí como yo mezclé y desde el principio puse que era la derivada evaluada en 0, primero derivo y después digo que hago la evaluación. La otra es que se haga como en este primer ejercicio, en el ejercicio número 2, se termina con la derivada y después se pone ya el punto y coma y se pone la evaluación de la derivada por separado. Estoy mezclando dos notaciones distintas. ¿Vale? Como tú quieres hacerlo, está bien. De acuerdo, maestro. Gracias. Gracias a ti, Santiago. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, sí tengo otra duda, maestro. A ver, dime. Entonces, ¿en este curso no vamos a hacer derivadas parciales? No, porque eso es de vectorial. De acuerdo, maestro. ¿Sale? Nosotros nos quedamos en lo que marca el temario de cálculo diferencial y después la parte de geometría analítica. Ahora, quien quiera ver lo que tengo de cálculo vectorial está subido también en el canal. Entonces, ahí tengo ejercicios de derivadas parciales, de aplicación de derivadas parciales, etcétera, que es lo que se ve en vectorial. Y comienzo con un repaso de superficies. Así que, bueno, quien quiera verlo, ahí está también. De acuerdo, maestro. Gracias. Bueno, igual como comercial, ya nada más para cerrar la clase. Está lo de cálculo vectorial y está también videojuegos, que es lo que les doy a los de graficación por computadora. Yo sé que muchos de ustedes dirán, híjole, pues es que yo no tengo experiencia programando. Pues también algunos de los jóvenes de la FES Aragón no tienen mucha experiencia programando en C#. Entonces lo que les estoy dando es este lenguaje alternativo, que es una programación por bloques,
Y a lo mejor a ustedes les conviene irlo viendo, por si ustedes pueden entenderlo, pueden ir desarrollando aplicaciones en Unity a través de Bolt, que es este asset que se mete en Unity para hacer programación por bloques. Y ahorita, por ejemplo, lo que voy a ver ya en 2 minutos es la programación de un juego de plataformas en 2D, que es lo que estamos haciendo con los chavos de Aragón. Entonces, por si ustedes quieren verlo, aquí, por ejemplo, voy a perder una vida y lo voy a poner el personaje. ¿Sale? Si ustedes quieren ir viendo este tipo de juegos, pues entonces vayan entrando al canal también y pueden pues aprender un poquito de programación en Unity, en este caso sin meter una sola línea de código, que sería la parte de Bolt que les estoy mostrando yo aquí en la parte inferior. Bueno, pues eso sí sería todo ahora sí por mi parte. Nos vemos el día de mañana a 6:30 de la mañana. Mucha suerte en su examen. Gracias, maestro. Que pase un buen día. Gracias por todo. Gracias, Buen profe, día. hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Bonito día. Hasta luego, profe.